Éxodo capítulo 15, verso 1. Vamos a continuar con esta serie, la redención de Dios. Es el tema número 42 de esta serie. El tema de esta tarde se titula Cántico de Liberación. Cántico de Liberación. Éxodo 15:1 dice ahí: Entonces Moisés cantó y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes. Escogidos fueron hundidos en el mar rojo, los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. La Biblia, hermanos, se divide, o los estudiosos la han dividido en ciertas partes. Por decir, la primera parte de la Biblia, los primeros 5 libros, se les llama el testimonio o el Pentateuco. Penta de 5. Son los primeros 5 libros de la Biblia que narran, en este caso, la ley y un poco la liberación de Israel. Después tenemos los libros históricos que narran la historia de Israel como nación, empezando por el libro de Josué y terminando con el libro de Nehemías. Ahí vemos esa parte de la historia, ¿ok? Otra parte de la Biblia es la parte poética, empezando por el libro de Job y terminando por el libro de Cantar de los Cantares. Ahí vemos los libros poéticos, ¿ok? Y después tenemos otra parte que son los libros proféticos, ¿ok? Los libros proféticos. Los libros proféticos, estamos hablando desde el profeta Jeremías hasta el profeta Malaquías, ¿ok? Bueno, aunque la Biblia tiene esa división de los libros poéticos, que son 5, la tercera parte de la Biblia, hermanos, es poesía. La tercera parte de la Biblia es poesía. La primera poesía que encontramos en la Biblia es en Génesis 2, cuando Dios hace a la mujer. Y cuando dijo a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esa será llamada varona. Eso es poesía. Si tú lo lees en traducción viviente, diría: oh, qué gran maravilla, esto es ahora como yo, esta será llamada varona porque de mí salió. Es poesía. Entonces, la tercera parte de la Biblia es poesía, hermanos. Por decir, el libro de Lamentaciones, que es un libro profético escrito por Jeremías, tiene mucha parte poética. Por decir, el libro de Isaías, cuando dice: dirá el barro a su hacedor, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Es poesía. Obviamente el barro no habla. Es algo figurativo y es poético. La tercera parte de la Biblia es poesía, hermanos. Hay libros, incluso proféticos, que son enteramente poéticos. Y es interesante, mira, la palabra poeta en el griego es la palabra griega poietes. Poietes, se dice. Y significa, sí significa poeta, pero también significa hacedor o creador. Hacedor o creador. Entonces, nuestro creador, nuestro hacedor, también le gusta la poesía. Él es un poeta, nuestro Señor, o sea, es un creador, ¿no? Entonces, la poesía, hermanos, no está peleada con esa parte de la Biblia, ¿ok? La poesía, hermanos, podemos decir que es la expresión natural del alma, ¿eh?
La poesía es como la expresión natural del alma al cantar. Uno donde veo mucha poesía es Shakespeare. Shakespeare fue un hombre de mucha poesía. También tú puedes leer a Homero, cuando hizo ese libro de la Ilíada. Si tú lees ese tipo de literatura, Homero también era de esa clase de poesía, era poeta, le gustaba poetizar las cosas. Un predicador que también era muy poético, si tú lo llegas a leer, era Charles Spurgeon. Charles Spurgeon le gustaba mucho leer el libro de Cantar de los Cantares. Y si tú lees, se le llamaba el príncipe de los predicadores, era un hombre que evangelizaba muy bien, pero si tú llegas a leer ciertos escritos de él, son libros muy poéticos. Sus predicaciones eran muy poéticas, era alguien que disertaba y decía, no, como la palmera y como la lluvia, así cae la gracia de Dios. Era muy poeta. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrarnos con expresiones así en la Biblia. Entonces debemos entender que hay cosas que no son literales. Por decir, cuando dice, es que los árboles o las palmeras aplauden a nuestro Dios, eso es claramente poesía. No es algo literal. ¿Ok? La poesía, hermanos, tiene diferentes tipos. La poesía hebrea, hermanos, no es como la poesía que hoy conocemos. ¿Ok? La poesía hebrea no es como lo que hoy conocemos, que se basa a través de rimas. ¿Ok? Le voy a nombrar, hay 4 tipos para clasificación de la poesía hebrea. Hay 4 tipos. Número 1, el poema lírico. El poema lírico es un poema que iba acompañado de un instrumento musical. En este caso, como su nombre lo dice, una lira. Una lira o un arpa. ¿Ok? Esos eran poemas líricos. El cántico de Moisés es uno de ellos. Este cántico que estamos ahorita leyendo en Éxodo era un poema lírico que se acompañaba con cierto instrumento en ese momento. Hay también la poesía didáctica. ¿Qué es la poesía didáctica? Que tiene el propósito de enseñar. ¿Ok? Podemos encontrar mucho de esta poesía en el libro de Proverbios. Proverbios es una poesía didáctica que quiere enseñarte algo. El libro de Proverbios es un libro que te enseña principios para vivir. ¿Ok? También tenemos la poesía dramática. ¿Qué es la poesía dramática? Es como una forma de arte que cuenta una historia mediante el diálogo. ¿Ok? Que trae drama. Un ejemplo de ello es el libro de Job. El libro de Job es una poesía dramática. Porque te imaginas, ¿no? Se reunieron los hijos de Dios y entre ellos vino Satanás y Dios le dijo, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella, y le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Y Satanás le dice, pues sí, pues cómo no, ¿a poco teme Job de balde? No, pues tú lo has cercado, lo has protegido, lo has bendecido. No, pero quítale y vas a ver cómo se va. Entonces empieza una poesía dramática. Y número 4, la poesía elegíaca. ¿Qué es la poesía elegíaca? Es una poesía de lamento. Quien utilizaba mucho este tipo de poesía era el rey David. Cuando moría algún familiar, en este caso por decir el rey Saúl y su amigo Jonatán murieron, los endechó. Significa, hizo una poesía de lamento. En este caso, el cántico que estamos estudiando en Éxodo capítulo 15 es un canto lírico, pero también es un canto didáctico, es una poesía didáctica. ¿Por qué? El propósito de las poesías, hermanos, el propósito de las poesías en la Biblia, muchas de ellas están basadas en vivencias, ¿ok?
Por decir, si tú lees el libro de los Salmos, la mayoría, si no es que todos los salmos, están basados en cosas que el salmista vivió. Y entonces, en esa manera de enseñarte lo que él sintió, lo que él vivió, hace un canto. ¿Ok? En este caso, la enseñanza de Moisés es enseñarle a la próxima generación las grandes obras de Dios. Entonces, no, vamos a estudiar este cántico, hermanos, no versículo por versículo, sino vamos a estudiarlo por bloques, ¿ok? Para ir rápido en este punto. Otra cosa que vamos a decir de este cántico, fíjate que este cántico se va a cantar en el cielo. Se va a cantar en el cielo este cántico. Lo puedes ver en Apocalipsis capítulo 15, verso 3. Que este cántico de Moisés se va a cantar en el cielo. Apocalipsis capítulo 15, verso 3. Algunos críticos dicen que este canto no lo escribió Moisés, que lo escribió alguien más y después fue agregado. Pero habría ciertas discrepancias que podemos sacar. Bueno, si tú dices que fue escrito más adelante, ¿con qué lujo de detalles podríamos decir que lo escribió si Moisés escribió el Pentateuco más adelante? ¿Cómo pudo haber sido que exactamente hizo un cántico así? No es algo, se podría, pero aquí lo dice mismo Moisés lo escribió. Bien, vamos a ver el primer bloque. El primer bloque lo vamos a llamar Dios es el héroe. El primer bloque de este cántico lo vamos a llamar Dios es el héroe. Así lo vamos a llamar, ¿ok? Ahora, la pregunta, ¿qué es un héroe? Hoy en día el mundo quiere un héroe, ¿no? Y obviamente pues hacen muchas películas de eso. Salvando que una gran catástrofe, que un volcán en erupción, que te invaden los marcianos y hay uno que te salva. Y tú puedes ver así muchas películas donde hay un héroe. ¿Qué es un héroe? Bueno, según el diccionario, es una persona que se distingue por haber realizado una gran hazaña, ¿no? Una hazaña extraordinaria. Eso es un héroe, según el mundo, que requiere mucho valor. Hizo esa hazaña, pero esa hazaña nadie la podía hacer porque se requería valor que nadie tenía, ¿ok? Ese es un héroe, según el diccionario. Bueno, entonces viendo esa definición, la pregunta es, ¿qué gran hazaña hizo Dios? Pues vamos a ver el primer bloque son los primeros 3 versículos, Éxodo 15 del 1 al 3. Voy a dividir o voy a puntualizar lo que Dios hizo según el cántico. Número 1, echó en el mar al caballo y al jinete. Cuando Moisés habla de eso, es porque fue un gran espectáculo. Fue un gran espectáculo ver cómo el mar se cierra y todos se ahogan. Era un gran espectáculo. Si tú ves esa pseudo película que se llama Éxodo, ellos ponen que cuando iban pasando los egipcios, la mar iba subiendo. Eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que el mar de repente se cerró con toda su fuerza y cayó, o sea, toneladas de agua cayeron sobre los egipcios y murieron. Fíjate el gran espectáculo, por eso lo pone ahí. Jehová echó en el mar al jinete y al caballo. Los caballos en la Biblia, hermanos, los caballos en la Biblia nos hablan de poder. Cuando tú ves en Apocalipsis, y se abrió el primer sello, y lo primero que vi fue un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un escudo, ¿no? Pero no tenía espada, o sea, quiere decir que el primer personaje, el anticristo, tendría poder y va a tener poder para conquistar el mundo, pero no por medio de la guerra, sino por medio de la política. Lo va a conquistar así. Entonces, cuando tú ves caballos, no es en sí un caballo.
no es en sí un caballo. Lo que está diciendo Juan es que va a venir algo con gran poder. Eso, el caballo en la Biblia significa eso. ¿Ok? Entonces, cuando dice aquí, echó a la mar los carros o los caballos y jinetes del faraón, ¿a qué se refiere Moisés? Se refiere a que echó en el mar todo lo que el hombre confía. Eso significa. Ese es un hecho importante. En Miqueas, capítulo 7, verso 18, dice esto. Dice, Miqueas 7, 18, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso obviamente es poético, ¿eh? No significa que el mar está lleno de pecados. Que muchos, no, ¿por qué no te metes al mar? No, me voy a contaminar, tantos pecados que hay ahí metidos. Eso es poético, es poético. ¿Por qué? Porque hasta el mismo hombre no sabe bien qué hay hasta lo profundo del mar. No se sabe cuánta profundidad hay. Habla de un olvido. Así como Dios echó el jinete y el caballo a la mar y para que Israel los olvidara, así Dios echó que también nuestros pecados los olvidó completamente. ¿No? Eso es una gran hazaña. ¿No te acuerdas de aquel cuando bajaron al cojo del techo a Jesús y dice, y vio que sus amigos tenían gran fe y le dijo al cojo, ¿qué le dijo? Hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué dijeron los fariseos? Este blasfema. Porque ¿quién puede perdonar pecados sino? O sea, date cuenta, un hombre, alguien que se va a confesar con el Padrecito, sale igual que como entró. Porque el hombre no puede perdonar pecados. El único que puede perdonar es Dios. Y eso es una gran hazaña. Porque no solamente Dios te perdona, te lo quita completamente. Es decir, ¿por qué ahora te acuerdas de cómo eras pero no sientes juicio? O sea, no sientes de que, no, me voy a ir al infierno por eso que hice. Porque Dios ya te lavó, Dios ya se olvidó de eso que tú eras. Él ya no te ve como lo que antes eras, te ve como lo que ahora eres. Esa es una gran hazaña, ¿no crees? Que Dios te haya perdonado y que los haya olvidado, los grandes errores, los grandes pecados, la vida tan miserable que llevabas. Dios la olvidó completamente. ¿Te imaginas? Esa es una gran hazaña que debería cantarse, ¿no? Número 2, otra gran hazaña que hizo Dios. Otra gran hazaña que hizo Dios. Dice ahí el versículo 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Esa es la segunda hazaña que Dios hizo. Fortaleza, cántico y salvación. ¿Qué está diciendo Moisés? Está recordando de dónde Dios lo sacó y cómo lo sacó. Fíjate bien. ¿No te has puesto a preguntarte por qué si Faraón temía que eran demasiados los israelitas, por qué no hicieron una guerra civil? O sea, ¿por qué si los israelitas eran más que los egipcios, por qué los israelitas no se voltearon, no se rebelaron ante el gobierno egipcio y dijeron, no, ¿sabes qué? Somos más que ustedes. ¿Has visto la película esa de Bichos? ¿Qué decía el saltamontes? Dice, no, dice, ¿por qué vas a molestar a las hormigas? Dice, porque ellas no se dan cuenta que son más que nosotros, pero cuando se den cuenta, ya no tendremos más comida gratis. Y hasta que se dieron cuenta, ¿no? Las hormigas, pues ya se unieron todas y dijeron, no, somos más que ustedes. ¿Por qué el pueblo de Israel no hizo eso? ¿Sabes por qué? Porque la esclavitud de Faraón no era solamente física, era psicológica. O sea, ellos de verdad, los israelitas, de verdad estaban tan pisoteados que no tenían ni fuerza para rebelarse.
Entonces, fíjate bien, trasladándonos a nuestro punto. ¿Por qué el hombre no puede liberarse del pecado que le aqueja? ¿Por qué no puede quitarse eso con lo que está luchando? Porque no tiene la fuerza para hacerlo. Porque la fortaleza viene de Dios. Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Fíjate cómo es. Esa es otra gran hazaña, porque tú siempre intentaste. Tú siempre le dijiste a tu mamá, ahora sí mamá, ahora sí vas a ver, me voy a portar bien. Y nunca podías. Hasta parece que empeorabas. ¿Por qué? Porque la fortaleza viene de Dios. La salvación viene de Dios. Número 3. Otra gran hazaña que Dios hizo. Varón de guerra. La expresión varón de guerra, hermanos, significa que Dios mismo guerreó por el pueblo. No fue el pueblo quien guerreó, fue Dios quien lo hizo. Así que, ¿a poco Dios está de acuerdo con las guerras? Pues ahí dice que Dios es varón de guerra. ¿Cómo lo ves? A ver, no, es que si Dios existiera, habría paz en el mundo. Pues, como lo dijimos el día miércoles, a veces la guerra es necesaria. A veces la guerra es necesaria. Moisés no está diciendo que Dios es hombre, tampoco, porque dice varón de guerra. ¿Entonces Dios es hombre? No, es una expresión poética. Se le llama un antropomorfismo, así se le llama, antropomorfismo. ¿Qué es un antropomorfismo? Es hacer alusión a Dios a la vista humana. Ese es un antropomorfismo. Entonces, a ver, pregunta ahora, ¿quién es el que obtuvo la victoria sobre la muerte? Cristo. Cristo es el varón de guerra. Pablo dijo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Podrán separarnos del amor de Dios? ¿No? ¿Quién protegía al pueblo? ¿Quién guiaba al pueblo? ¿Quién le daba de comer? ¿Quién le daba agua? ¿Quién lo sustentaba en el desierto? Dios. Entonces, esa es una gran hazaña. Porque ¿quién puede? O sea, hasta Superman no puede cuidar a todos. Luego a veces llega y asaltaron, ¿o no? Pero Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Dios llega siempre en el momento adecuado. Número 2, segundo bloque del canto. Lo vamos a llamar el Señor Supremo sobre todo. El Señor Supremo sobre todo. Así lo vamos a llamar. Primera cosa ¿por qué Dios es supremo sobre todo? Éxodo 15:6. Dice ahí, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. La diestra, hermanos, o la derecha, en la Biblia nos habla de aprobación. ¿Qué? La diestra en la Biblia nos habla de aprobación, nos habla de sustento. Ejemplo, Mateo 25:31, dice ahí, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
Y pondrá las ovejas a su derecha. ¿Qué quiere decir? Aprobación. Y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino. Derecha. La derecha es aprobación. Habla de sustento. ¿Quién está sentado a la diestra de Dios? Cristo. Eso significa la diestra. Es símbolo de aprobación. Habla de que Cristo hizo una obra perfecta. Eso significa. Entonces, ¿qué significa? Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Habla, hermanos, de la mano fuerte de Dios cayendo sobre la vida de Faraón, quien se creía Dios. Fíjate nada más. La diestra también nos habla del poder de Dios. ¿Quién castigó a Faraón? No Israel. Dios mismo lo castigó. Seguimos con el segundo punto de este punto de que por qué Dios tiene el control. Éxodo 15:5 dice: los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. ¿Quién abrió el mar? Dios. ¿Con qué? Con su poder. Habla de la mano derecha. ¿Quién cerró el mar? Dios también. Dice la palabra que Él juntó la tierra con sus 3 dedos. O sea, como cuando tú agarras la sal y le echas a tu comida, así Dios juntó la tierra. Habla del gran poder de Dios. A ver, vamos a volvernos científicos. ¿Qué probabilidades hay de que en el momento exacto las aguas vuelvan a su lugar? Porque ellos dicen, no, es que tú sabes, por si tú sabes, que la luna tiene influencia sobre el mar. Parte de las olas que el mar genera es en base a la luna. Si la luna se acercase más a la Tierra, de donde ella orbita, el mar saldría de su cauce. Habría grandes inundaciones si tan solo la luna se acercase más a la Tierra. Eso es una gran influencia. Bueno, los científicos dicen que en ese momento, precisamente ese día que Israel iba a pasar el mar, pasó como un cometa, como el cometa Halley, y eso hizo que la marea bajara. Bueno, ok, lo aceptamos, tal vez. No te digo que lo acepto yo, pero vamos a pensar que sí fue así. Que pasó un cometa, vamos a llamarlo el cometa casualidad, ¿no? Pasó el cometa casualidad ahí, bajó la marea, entonces el pueblo pudo pasar el mar. ¿Qué probabilidades habría de que al terminar toda esa noche el mar vuelva en toda su fuerza otra vez? Yo digo que 1 en 1 billón. 1 en 1 billón. Estamos hablando del 0.000000000. De la probabilidad que pudiera existir eso. Fíjate, se necesita más fe para creer la teoría que el mundo cree del cometa que lo que la Biblia dice. Yo tengo más fe en creer que fue el poder de Dios quien abrió el mar y que fue el poder de Dios, su diestra, quien en el momento exacto cerró las aguas para que descendiesen a las profundidades como piedra. Yo creo más de eso. Pero bueno, si tú quieres creer en el cometa de la casualidad, pues bueno, también es válido. Dijo un hermano de la antigüedad, dijo, cuando tienes la copa de la ciencia, cuando tú tomas el primer sorbo te vuelves ateo, pero al final de la copa encontrarás a Dios. Éxodo 15:7 dice, vamos a ver otro punto aquí. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Aquí la palabra derribado, la palabra hebrea es jarás. Jarás, con J. Y significa, hermano, desbaratar.
significa desmoronar, significa destruir, romper algo, significa. Dios lo que está diciendo aquí Moisés, es que Dios es el que había puesto a Faraón. Y Dios lo había hecho grande entre las naciones. En ese momento era el imperio más poderoso en ese tiempo. Pero ¿quién desbarata los reinos? Dios mismo también. Dios puede dar la grandeza a alguien, pero también Él es el que puede hacerlo caer. Es Dios mismo. Versículo 8, 15:8 de Éxodo. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Nuevamente aquí se utiliza un antropomorfismo, diciendo que fue el aliento de Dios. Habla como el soplo, como que Dios sopló y el viento oriental vino y dividió el mar. A ver, ¿será así? Hay una doctrina que se llama panteísmo, hermanos. Panteísmo. ¿Qué cosa es el panteísmo? Que creen que la naturaleza es Dios. O sea, la piedra es Dios, los animales son parte de Dios, el Dios de la lluvia, el Dios sol, la diosa luna, los volcanes son también Dios. Y ves que ellos creían que al volcán tenían que sacrificarle una mujer o un niño para la fertilidad, para que les diera buenas cosechas. Eso es panteísmo. Y aquí parece eso, ¿no? Parece como que Moisés habla de los elementos naturales como si fueran parte de Dios, pero no. De ahí viene esa frase de la madre naturaleza. ¿Sabes de qué parte viene eso de la madre naturaleza? Que piensan que la vida la da la naturaleza. Y de ahí sacan esa frase trillada. Ay, hijo, yo te di la vida. Esa es una vil mentira. Porque si así fuera, mujer, pues no hubieras necesitado de un hombre. Tú le hubieras dado vida a tu hijo. Esa es una vil mentira. Y han puesto a la madre en un lugar que no le corresponde. Porque ella no da vida a nadie. La vida la da Dios. Entonces ahí sacan esa frase de la madre naturaleza, pensando que es la naturaleza quien le da vida a los animales, quien le da la vida a las plantas, quien le da vida a los árboles. No es cierto. La naturaleza, hermanos, está controlada por Dios. La naturaleza fue creada por Dios. Y si algo muere en la naturaleza, hermanos, si algún animal muere, si alguna planta muere, es porque Dios así lo quiso. Porque Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Pues no, es que vas a echar a tu madre quien te dio la vida. Fanfarronean ahí. Eso no es cierto. Entonces ahí viene, no, la madre de México, tu suegra, esa. Sí, y la pone en un lugar como que si como si ella le diera vida a México. No, es un ídolo. Pero te digo, o sea, como tenemos ese pensamiento de que no, mi mamá me dio la vida, eso no es cierto. No es cierto. Que tenemos que tener cuidado porque podemos caer en ese tipo de doctrinas del panteísmo. La naturaleza no es parte de Dios, la naturaleza es creación de Dios. ¿Ok? O sea, Dios no es la naturaleza. Dios controla la naturaleza. Tercer bloque de este cántico. El rey de Israel, lo vamos a llamar. El rey de Israel. ¿Qué hace un rey?
¿Qué hace? ¿Cuál es el propósito? O sea, si tú fueras rey, ¿cuál sería tu propósito? Dices, hacer lo que yo quiera. No, ese no es el propósito. Muchas veces pensamos que tener poder es para hacer lo que querramos. No. Si tú haces lo que quieres con el poder que tienes, tú mismo te vas a destruir. Ve a los cárteles de droga. Entre más van teniendo dinero, van teniendo más poder. Entonces, al principio cuando no tienen poder, son gente como que piensan mucho lo que van a hacer, porque obviamente saben que hay alguien más poderoso y que los puede matar. Entonces empiezan a vamos a ponerlo así, son más dóciles, se humillan, pero cuando llegan arriba, ¿qué empiezan a hacer? A alguien le cae gordo, lo mata. A alguien esto le estorba, lo mata. A alguien le quiere quitar el cargamento, lo mata. Y en ese ir matando por poder, por su poder, él mismo se está destruyendo. Entonces el poder, hermano, cuando Dios te da una autoridad, no es para que hagas lo que quieras. Porque si haces eso, tú mismo te vas a autodestruir. La autoridad que Dios hace, una de ellas, ¿por qué Él es el Rey de Israel? Porque Él conduce. Él conduce. Cuando tú tengas una autoridad, en cualquier ámbito, eres el maestro de una clase, eres el supervisor de tu trabajo, eres el jefe de tu departamento, eres el presidente municipal, lo que Dios te haya dado de autoridad, una cosa que tienes que hacer es conducir. Es decir, tú estás allí para decir cómo se van a hacer las cosas de tal manera que a todos nos vaya bien. ¿Ok? O sea, no es para que, nada, pues háganle como puedan. No, tú estás ahí para eso. ¿Ok? Entonces, por decir, si hay un padre que tiene esa autoridad, ¿no? Pero él hace simplemente lo que él quiere, ¿qué va a pasar? Él mismo se está autodestruyendo, pero también destruye lo que está bajo su cargo. O sea, cuando tú tienes autoridad no es para hacer lo que quieras, es para primeramente conducir. Y eso fue lo que Dios hizo. Éxodo 15:13 dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. ¿Qué hace el rey? Conduce, dirige. ¿Te acuerdas por qué cayó en pecado David? Dice, era el tiempo en que salían los reyes a la guerra. ¿Cuál era su deber? Dirigir su ejército. Ese era su deber. Pero cuando tuvo poder, hizo lo que quiso y entonces cayó en desgracia. ¿Te das cuenta? Tener poder no es para que hagas lo que quieras. Es una idea muy errada. Por eso ves que cuando un diputado, un senador o el presidente hace lo que quiere, ¿a quién le afecta? A él mismo. Porque no es para eso el poder. Entonces, el camino del Señor es el que da descanso, hermanos. Es el que da aire de esperanza. Es el que da seguridad. La dirección de Dios es quien te lleva a la morada de paz. Fíjate nada más. Cuando te dejas conducir por Dios, hermanos, vas a llegar a tu destino. Éxodo 15:14 y 15. Éxodo 15:14 y 15. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra y de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Bueno, aquí vemos dos pueblos. Bueno, tres pueblos. Edom, Moab y Canaán. Edom, hermanos, son los descendientes de Esaú. Esaú, fíjate bien. Eso es Edom. Moab son descendientes de Lot. ¿Te acuerdas del incesto que hubo entre sus hijas y él? De ahí salió Moab.
y los cananeos que vinieron del hijo de Noé, Cam. ¿Qué pasa cuando un rey gobierna bien? ¿Qué pasó con Salomón? ¿Te acuerdas cuando él hizo ese juicio? Nombraron ese juicio que él hizo, de que vinieron dos mujeres y no, yo tuve un hijo, ella también, pero ella de noche se lo ahogó y de noche me lo cambió. No, tu hijo es el muerto y el mío es el vivo, y así peleaban enfrente del rey, y el rey en ese momento era joven. Entonces tenía que tener sabiduría para saber tomar una decisión. Y Dios se la dio. Y dice que cuando oyeron los juicios de Salomón, que él tenía mucha sabiduría, ¿qué pasaba? Temían al rey. ¿Qué pasa cuando tus hijos ven que tú tienes sabiduría? Y pasa lo que tú les dices, no, cuando tú vas, yo ya fui y vine. Ya sé lo que estás pensando y ya sé lo que estás haciendo. No es necesario que me lo digas, ya lo sé. ¿Qué pasa cuando tus hijos empiezan a ver que en ti hay sabiduría? Temen. Pero cuando ven que no tienes, te montan. Dicen, va a estar sabiendo. Vas a ver, ya a mi mamá le digo, este me lo cree. Pero cuando ven que en ti hay sabiduría, ¿qué pasa? Temen. Porque dicen, no, es que cuando ya llego con mi cara a la casa, mi mamá ya sabe que algo hice. Eso pasa. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios con las maravillas que hizo en Egipto y aparte con abrir el mar? Infundiendo miedo a sus enemigos. Josué 2:8, te lo voy a leer. Josué 2:8. Aquí es Jericó. Jericó. Fíjate, ya habían pasado, para Jericó, habían pasado 40 años. 40 años, ¿por qué? Porque primero tuvo que morir esa generación. La generación que no creyó. 40 años habían pasado. Y entonces dice, antes que ellos se durmiesen, habla de los espías, Rahab subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Después de 40 años, ¿seguían miedosos? Es que escuchar todo lo que hizo Dios en Egipto, y aparte que abrió el mar y que destruyó y dejó en ruinas a Egipto, no era para menos. Habla de que ellos tenían un rey poderoso. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. ¿Ya? Dios se estaba haciendo de una reputación, pero todas esas maravillas Dios las hizo a propósito. ¿Para qué? Para que su pueblo cuando entrara a Canaán, o sea, prácticamente el pueblo cuando entró a Canaán tenía la mitad de la batalla ganada, porque todos tenían miedo. O sea, ¿te imaginas cómo entras a un campo de fútbol, de básquetbol, de un equipo cualquiera, y que el otro equipo tiene miedo? ¿Te imaginas cómo se ven? O sea, fíjate, cuando tú tienes miedo de algo que Dios te mandó a hacer, prácticamente llevas la mitad de la batalla perdida. ¿Eh? Prácticamente. Terminamos. Éxodo 15:16 y terminamos. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en tu santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. A lo largo de la historia de Israel, hermanos,
legisladores, profetas y salmistas repetidamente señalaban este punto. ¿Cuál? La salida de Egipto. ¿Por qué? Porque era lo más grandioso que Dios pudo haber hecho. Pero más grandiosa es la salvación dada al gentil o a los creyentes. Al acordarse el pueblo hebreo de estos favores, debían sentirse movidos a obedecer a Dios. El éxodo en Egipto fue el acontecimiento más significativo en la historia de la nación. Tan grande era la importancia de este suceso que Jehová en todo el Antiguo Testamento decía: yo los saqué de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Hacía recordar todo esto. Termino con algunas verdades sobre este acontecimiento, porque aquí se cierra un bloque, hermanos. Aquí se cierra un bloque de la liberación. Del capítulo 1 al capítulo 15, vamos a ver, ahí vimos ya todo lo que Dios hizo para liberar a su pueblo. Ya lo vimos toda esa parte. Se cierra con un cántico de cómo Dios libertó con plagas, advirtiendo, teniendo misericordia, endureciendo a Faraón, matándole a su hijo y todavía ahogándolo. A partir de la próxima semana vamos a estar viendo ahora la vida en el desierto. ¿Y sabes cómo se abre ese capítulo? Con una queja y murmuración. Voy a decir algunas verdades sobre esto, hermanos. La adoración no es un medio, es un fin. La adoración, hermano, no es qué tipo de música vamos a tocar. La adoración viene de un corazón agradecido. No adoramos a Dios para obtener bendiciones, sino para agradecer por las bendiciones. No adoramos a Dios para obtener bendiciones. La adoramos por las bendiciones que ya tenemos. Número 2. La adoración, hermanos, no se cumple si el adorador no se presenta voluntariamente. O sea, a Dios no le sirve que cantes obligado ni que vengas obligado. Eso no es adoración. Eso es simplemente hipocresía. Si tú vas a adorar a Dios, debe ser de manera voluntaria. Porque reconoces quién es el que te libertó. Número 3. La alabanza, hermanos, como el cántico de Moisés, es solamente una herramienta para llegar a la adoración. La adoración no es el canto, hermano. ¿Qué es la adoración? Cuando cantamos las lentas, eso no es adoración. Eso es simplemente un ritmo. Las alabanzas y los cánticos simplemente son un medio para llegar a lo que de verdad importa, adorar a Dios. Por eso es muy importante que muchos quieren pertenecer a la alabanza, pero no han entendido lo que eso implica. Porque ¿cómo puedes tú conducir a la iglesia a adorar a Dios cuando en tu corazón no hay gratitud? Tarde o temprano te vas a ir. ¿Por qué? Porque un corazón sin gratitud a Dios le va a fastidiar un día. Y va a decir: ya estoy harto de el mismo canto siempre, y esto y el otro y lo demás allá. Porque la alabanza o la adoración no son los cánticos, hermanos. Eso solamente es una herramienta. Número 4. La adoración sincera produce disposición renovada. La adoración sincera produce disposición renovada. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando tú vas a adorar tienes mucha pesadez, tal vez, por algunas cosas que estés viviendo. Pero sabes, cuando tu oración es sincera, cuando tu testimonio es sincero, cuando tu cántico es sincero, algo pasa que Dios renueva tus fuerzas, te da consuelo, te da ánimo, tienes ganas de seguir conociendo a Dios a pesar de lo que estás viviendo. Eso es verdadera adoración. Y número 5. En la adoración exaltamos a Dios. No lo que Él puede hacer. O sea, muchas veces nos enfocamos en que
Dios hizo esto, Dios hizo el otro. No, hay que adorar a Dios, porque Él es Dios. Porque si nos enfocamos en las obras, entonces cuando te sientas mal y cuando Dios no hizo lo que tú quisiste, ¿no lo vas a adorar? No, Dios es digno de adoración simplemente porque Él es Dios. Punto. Aquí no tiene nada que ver lo que hayas recibido o lo que no hayas recibido. Eso no importa. La adoración es porque Dios es Dios. Punto. Entonces, hermanos, aquí cerramos el primer bloque. Todo lo que Dios hizo por la redención. Vamos a ponerlo así. Toda esta parte es el bloque de la justificación. Ya pasamos por ahí, ¿no? Justificación es: Dios ha perdonado ya los pecados pasados y delante de Dios somos hijos santos y justos. A partir de la próxima semana vamos a ver la vida en el desierto, o lo que hoy llamamos la santificación. ¿Cómo es la vida cristiana? Con alegrías, pero también con pruebas. Entonces vamos a estar aprendiendo del pueblo, que el pueblo reaccionó muy mal a las pruebas. Se reciben pruebas y se quejaban. Vamos a estar aprendiendo que hay cosas que no debemos hacer. Estas cosas se escribieron para que nosotros aprendamos lo que no debemos hacer, hermanos. Que Dios bendiga su palabra.